Estamos ya en el tercero de los vídeos en el que hablo sobre la evaluación LOMLOE. Y como veis aquí en rojo te presento una actividad. En este caso, bueno, pues me he ido a lo que sería el currículo de lengua, castellano y literatura en los cursos de primero y segundo de la ESO. De ahí he tomado los elementos curriculares y la actividad que se me ha ocurrido sería, por ejemplo, teniendo en cuenta el bloque de contenido de comunicación, lo vais a ver ahora, pues teatralizar conversaciones sobre unos temas que como docente yo propondría y usando distintos acentos y formas dialectales del castellano, del español, en distintos contextos sin poder usar una lista de expresiones que estarían prohibidas. Y después vamos a establecer un debate en el que cada uno de los equipos tiene que argumentar la puntuación que otorga a otro equipo, reflexionando sobre los estereotipos y prejuicios en los que hayan podido incurrir los equipos en cada una de sus representaciones. Como digo, insisto, esto tiene que ver con lo que sería, ¿verdad?, los criterios de evaluación y los saberes básicos de esta materia en ese nivel que he dicho antes, de primero y segundo de la ESO. En una tablita os he recogido, como veis aquí, cuáles son las competencias específicas que yo seleccionaría para esta actividad, las que yo he tenido en cuenta, que serían la 1, la 3 y la 9. Los criterios de evaluación, que yo he tomado 1 para la competencia específica 1, que sería el 1-2, después 2 para la competencia específica número 3, que serían el 3-1 y el 3-2, y por último 2 para la competencia específica 9, que serían el 9-2 y el 9-3. Y como he dicho antes, me he basado en los saberes básicos del bloque B de comunicación, que habla sobre el contexto, los géneros o el género y procesos, ¿verdad?, en la comunicación. Una vez que está, podríamos decir, aterrizada la tarea, ¿verdad?, y perfectamente enmarcada en lo que sería el currículo, vamos a pasar ahora a describir lo que serían, que ya nos centramos en este vídeo, las técnicas e instrumentos de evaluación. Así que, una vez que tienes clara cuál es la tarea que propongo, vamos a ver cuáles serían las técnicas que yo propondría para esta tarea de evaluación, ¿vale? En primer lugar, tendríamos como técnica la observación. Y aquí quiero ser claro, y como siempre te digo, es mi opinión personal. Para mí es la técnica de evaluación más completa y más potente que tenemos los docentes. Pero claro, la observación tiene que ser, podríamos decir, sistemática y tiene que estar acotada para que sea válida. Porque si no podemos caer en lo que sea la opinión, que también vale, pero es necesario darle un pequeño barniz de, en este caso, objetividad a esas observaciones. Y eso te propongo, fíjate cómo podrías darle ese barniz de objetividad. En primer lugar, define y delimita qué vas a observar. Yo puedo observar 1000 cosas en esta tarea que propongo, pero claro, tengo que tener muy claro sobre qué aspectos voy a centrar esa observación, para no perderme. Después voy a establecer una pauta para la observación. Yo que sé, podría dividir, por ejemplo, esa teatralización, ¿verdad?, en distintos momentos en los cuales voy a tomar nota de esa observación. También, por supuesto, en el debate. Después debes usar instrumentos que estén adecuados para recoger todas las anotaciones, todas las observaciones que vas haciendo durante el proceso. Y una cosa muy importante, no dudes nunca en compartir información de la observación que tú realizas con otros docentes del mismo equipo educativo. Eso pasa mucho en las reuniones de equipo educativo, que nos sentamos todos alrededor de la mesa y vamos opinando, ¿verdad?, sobre las observaciones que hemos hecho, y además en muchísimos casos nos damos cuenta de que coincidimos plenamente en esas observaciones con muchos de nuestros estudiantes. Así que esto es también una buena forma, ¿verdad?, de poder hacer esta observación. De todas formas, lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra de las técnicas que podríamos usar en esta tarea sería, vamos a verla aquí, el coloquio. ¿Por qué? Pues porque hemos puesto como una segunda parte en la cual había un debate. Pues esta técnica, que sería el coloquio, eso sí, debes centrarlo para que sea útil como técnica de evaluación y tener, digamos, claros estos puntos que te indico aquí. Primero, adelanta los puntos sobre los que deben argumentar los estudiantes. Hemos dicho antes, tienen que argumentar la calificación que dan. Bueno, pues es buena idea que los estudiantes sepan de antemano, antes de tener que hacer este debate, ¿verdad?, cuáles son los puntos sobre los que tienen que argumentar.
Además, muy importante, deja claras las normas del debate y las formas que deben imperar. Yo puedo decidir que sea algo muy formal o puedo decidir incluso que nos podamos reír en clase, pero quizás siempre dejándome claro cuáles son las cosas que están permitidas y cuáles no. Y por último, facilita la manera en la que los estudiantes van a registrar su coevaluación, porque claro, hacer el debate, usar como técnica el coloquio, es para poder meter dentro de esta tarea lo que sería la coevaluación. Cada uno de los equipos de estudiantes valora a los otros equipos. La tercera de las técnicas que te propongo, que podrían caber en esta tarea, va a ser la valoración del guión. Como tienen que teatralizar una situación, evidentemente tendrán que haber hecho un guión, pues podríamos valorar ese producto. En la ley se dice valoración de los productos, ¿verdad? Pues en este caso sería el guión que hacen para después llevarlo a la expresión oral. ¿Qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta? Bueno, pues primero que es necesario que los estudiantes sepan qué tienen que hacer y cómo hacerlo. Es decir, hay que darle indicaciones de cómo tienen que hacer el guión y sobre qué lo tienen que hacer. También puede ser muy oportuno que definas distintos niveles de logro, es decir, que le presentes a los estudiantes lo que tienen que hacer y cómo, pero de distinta manera. Es decir, habrá estudiantes que puedan alcanzar el desarrollo completo de los criterios de evaluación, por ejemplo, y otros equipos que se les dé un poco peor. Bueno, pues tenemos que dar cabida, ¿verdad?, a que distintos niveles de logro puedan dar lugar a distintas consecuciones del criterio de evaluación o los criterios de evaluación. Y después también te pongo aquí que si estás usando el portafolio con tus estudiantes durante el curso, esta tarea puede ser perfecta para que ellos puedan incluir, ¿verdad?, cosas en ese portafolio. Entonces tienes que ser muy hábil a la hora de decirles qué tienen que incluir en ese portafolio. Es decir, una vez que se haya desarrollado, pues por ejemplo, aquellos puntos fuertes, aquellos puntos débiles que ellos hayan observado en el desarrollo de la tarea, pues sería muy buena idea indicarles dentro de su portafolio a qué cosas deben ir respondiendo. Una vez que tenemos esto claro, vamos a hacer, o te voy a indicar una cosa que es importante. Esto se suele llamar triangulación de los datos, ¿vale? Lo que he comentado antes. Cuando tú tomas muchos datos, la pregunta sería, pero yo todos los datos que tomo son válidos. ¿Son todos, digamos, que los puedo usar en la evaluación? Bueno, pues la respuesta a esto es que depende. ¿Pero depende de qué? Pues de cómo tome yo esos datos. Y fíjate lo que te digo aquí. Lo suyo es que hagas un análisis de los datos que has ido obteniendo. Pero para eso, ¿cómo lo puedo hacer? Mira, por ejemplo, puedo preguntar a otros cómo se ha realizado un trabajo. Si yo he mandado, por ejemplo, una encuesta en casa, pues a lo mejor yo podría mandar una pregunta a las familias. Si son familias que cooperan, ¿verdad? Pues podría preguntarle a las familias, oye, ¿cómo ha ido esta tarea en casa? ¿Cómo lo has visto? O en entrevistas de padres, para yo hacerme una idea de cómo trabaja este estudiante, ¿verdad?, fuera de lo que sería el aula, en otro contexto. También podría hacerlo con otros compañeros, si es una tarea, por ejemplo, multidisciplinar. También podríamos proponer distintas tareas para los mismos criterios de evaluación o distintas técnicas para una misma tarea. O también es muy importante la posibilidad de hacer, digamos, la misma tarea pero en otros momentos del curso o en otros escenarios. Por ejemplo, esta que decimos de la teatralización y el posterior debate, yo puedo ver cómo prosperan, ¿verdad?, cómo avanzan, cómo progresan en esta, podríamos decir, competencia, que sería la de expresión oral, a lo largo del curso, haciendo un debate, pero en distintos momentos del curso, y ser capaces de entender mis estudiantes que van progresando en esa competencia. Y ya nos vamos a los instrumentos de evaluación. Nosotros vamos a usar, como que ya definíamos lo que eran los instrumentos, como lo que nos permitía hacer el registro de las observaciones. Y yo aquí te voy a proponer como instrumentos de evaluación, en primer lugar, el diario del profesor. He dicho antes que la observación para mí es lo más importante. Así que el diario del profesor para mí es siempre, digamos, está siempre presente como instrumento de evaluación. ¿Y qué creo que es importante tener claro en el diario? Primero, define claramente qué aspectos vas a evaluar y cíñete a ellos. Es lo que hemos dicho antes. Yo voy a observar A, B, C y D. Y aunque yo observe también F, G y H, en esta tarea solo me voy a centrar en estas 4 cosas.
debo anotar detalles y matices y además sin complejo alguno. Se trata de un instrumento en el que yo voy a registrar mi valoración personal y por supuesto subjetiva de los aspectos observados. Y esto lo quiero recalcar porque no sé por qué se ha instalado por ahí la idea de que es que todo tiene que ser objetivo. Mire usted, en la tarea docente, la observación que hacemos nosotros es per se subjetiva. Eso sí, si yo la acoto, si yo la sistematizo, entonces sí la visto, como he dicho antes, de ese barniz de objetividad. Pero somos expertos en educación, en enseñanza, y lo que se espera de nosotros es, por supuesto, podríamos decir, una impresión profesional, no personal, profesional y, en este caso, sin complejo, subjetiva sobre el desempeño de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y sus niveles, en este caso, competenciales. Y te propongo otro instrumento de evaluación, que sería, por ejemplo, una rúbrica de evaluación, es una escala de valoración, un tipo de ellas, ¿verdad? ¿Qué cosas a tener en cuenta? Bueno, pues en primer lugar, debes hacer una buena descripción del indicador de cada acción evaluable. Tienes que definir las acciones evaluables, esto lo hemos visto en otro vídeo anterior. Y sería buena idea que el indicador, ¿verdad?, sea, podríamos decir, concreto. Después, los indicadores de logro deben ser muy claros y facilitados a los estudiantes con antelación. Tienen que saber qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, que es lo que hemos dicho antes. Y la gradación de esos indicadores de logro también debe estar clara y que sea entendible. Cuidado con esto, para nuestros estudiantes y para sus familias. Eso no lo podemos olvidar. Los padres y las madres también tienen que entender qué es lo que están haciendo los hijos. Bien, creo que con esto no se me queda nada, digamos, en el tintero. Solo, que no lo he puesto en la presentación, decirte una cosa. Por ejemplo, en mi caso, como voy a usar como técnica el coloquio y he puesto, te lo marco aquí, ¿verdad?, que había que dejar claras las normas de debate y las formas que deben imperar en el debate, siendo estudiantes de primero y segundo de la ESO, que pueden ser más revoltosos, que son más inmaduros, quizás pudiera ser muy buena idea también usar como instrumento un anecdotario, que es una ficha en la cual yo puedo poner el nombre del estudiante que sea y registrar, podríamos decir, conductas o, no sé, hechos que se salgan de la norma, que se salgan de lo normal y que yo pueda, en un momento dado, hacer una anotación y observar que eso se corrige con el tiempo. Así que yo, personalmente, también haría uso, si fuera el caso, del anecdotario como instrumento de evaluación para poder anotar y hacer, digamos, consciente al estudiante que estuviera implicado de cuáles son las cosas que no ha hecho bien y poder llevar un control de, pasado un tiempo, que haya corregido eso, esa actitud, ¿verdad? Si es así, pues entonces me deshago de la ficha del anecdotario y seguimos adelante. Creo que ahora sí me queda el vídeo completo. Si te ha gustado, por favor, le das al me gusta y si te suscribes, pues me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.